tal amigos? Sean todos bienvenidos a la última entrega de La Ciencia o la Biblia, una lección de fe a la luz de las evidencias. En la primera parte de este capítulo final, mostramos que la evidencia presente en el registro fósil no solo que no da apoyo a la denominada teoría de la evolución, sino que además la refuta. En esta segunda parte, el punto álgido se alcanzará con el análisis de la supuesta evolución humana y al develar cuán unánime es la aceptación de esta teoría por parte de la comunidad científica. Como epílogo de esta serie, confrontaremos los postulados de la ciencia con lo que plantea la Biblia, a la luz de evidencias reales y concretas, buscando derribar mitos y prejuicios ampliamente divulgados. Deja de lado toda subjetividad y activa el sentido crítico, porque lo que vas a ver a continuación te va a dar mucho, pero mucho en qué pensar. Un sistema irreduciblemente complejo está compuesto de varias partes coordinadas que interactúan entre sí para lograr una función determinada, y en el cual la eliminación de una cualquiera de sus partes hace que el sistema deje de funcionar. Por lo tanto, un sistema de este tipo no puede ser producido por un proceso evolutivo a partir de modificaciones leves y sucesivas de un sistema precursor, porque cualquier precursor carecería de alguna de sus partes y sería, por definición, no funcional. El corazón humano es una bomba de apenas 300 gramos que puede funcionar sin mantenimiento ni lubricación durante unos 75 años y constituye una maravilla de la ingeniería. No existen ejemplos de plumas, ojos, piel, arterias ni ningún órgano vital a medio desarrollar. Cualquier sistema del cuerpo u órgano que no esté completo al 100% haría la vida inviable. Son irreduciblemente complejos. Podemos pensar en tres formas en que el darwinismo resolvería el problema del origen de un sistema irreduciblemente complejo, pero las tres son muy poco creíbles. 1. Que el sistema surja por una vía directa y gradual, pero sin cumplir su función hasta estar completo. Esto es altamente improbable, porque la selección natural solo favorecerá los sistemas que cumplen una función útil, descartando las versiones intermedias e incompletas del mismo que no cumplirían ninguna función. 2. Que el sistema se forme por una vía indirecta, es decir, que las distintas partes del sistema irreduciblemente complejo podrían tener otras funciones independientes antes de integrarse a él. Sin embargo, la probabilidad de esta solución disminuye drásticamente a medida que aumenta la complejidad de los sistemas considerados. Es extremadamente improbable que componentes usados para otros propósitos se adapten fortuitamente a nuevos roles en un sistema complejo. Y 3. Que el sistema surja completo. Esta opción no es estrictamente darwinista porque implicaría una creación espontánea y renunciar al postulado del gradualismo que es central para la evolución. En palabras del propio Darwin, si pudiera demostrarse que existió cualquier órgano complejo que no podría haber sido formado por medio de modificaciones numerosas, sucesivas y leves, mi teoría sería absolutamente destruida. Bueno, entonces bastará con mencionar solo unos pocos ejemplos. Una sola falla en la ruta de transporte de proteínas de la célula sería fatal, y si el sistema no hubiera estado completo, nuestros ancestros se habrían extinguido. El transporte vesicular es irreduciblemente complejo y resiste inexorablemente cualquier intento de explicación evolucionista basado en el desarrollo gradual y progresivo. La ruta de biosíntesis de una de las tantas moléculas complejas necesarias para la vida, como el monofosfato de adenosina, AMP,
a partir de la ribosa 5-fosfato, involucra 13 reacciones químicas sucesivas y perfectamente coordinadas. Requiere además 12 enzimas, 2 grupos formilo, una molécula de dióxido de carbono, 5 de ATP, una de GTP, 2 de glutamina, una de glicina y 2 de ácido aspartico. Las moléculas obtenidas en los pasos intermedios no desempeñan ninguna otra función dentro de la célula más que contribuir a la síntesis de AMP o GMP. Dada la complejidad y especificidad de este proceso, la síntesis aleatoria de dichas sustancias es absolutamente improbable. Otros ejemplos de sistemas irreduciblemente complejos son la célula, la visión, el sistema de nado celular tipo remo, llamado cilio, los sistemas de nado bacteriano tipo hélice, llamados flagelos, la coagulación de la sangre, el sistema inmunológico, la replicación del ADN, la fotosíntesis y una larga lista de etcéteras. Ahora sí, hemos arribado a la tan ansiada discusión sobre el origen del hombre. Desde nuestra infancia, todos nos hemos quedado con la imagen del hombre de las cavernas, presentada tanto en los libros de texto durante la educación primaria como en las caricaturas y los cuentos. Sin embargo, lo cierto es que no existe ninguna evidencia concluyente de que el hombre haya pasado por tales estadios como parte de un proceso evolutivo. Se han hecho muchas interpretaciones erróneas sobredimensionando la información que los hallazgos fósiles realmente brindan, o incluso se incurrió en fraudes deliberados. Sí, fraudes deliberados, realizados por los propios científicos, aunque cueste creerlo. Otro serio problema con esto es que los dibujos de los artistas, basados en estas especulaciones, influyen poderosamente en el público, y si bien es muy poco probable que alguna evidencia fósil pueda llegar a respaldar la imagen que comúnmente se transmite de un hombre desnudo y peludo llevando un garrote al hombro, esta es precisamente la idea que desde niños se nos inculca y luego cuesta mucho erradicar. Empecemos por mencionar que los libros de biología enseñan que la evolución es un proceso contingente y que por lo tanto no predice el origen del hombre basándose en supuestos de progreso o complejidad creciente. Por el contrario, según la ciencia, los humanos se originaron de eventos fortuitos, de la combinación de innumerables acontecimientos que podrían haber ocurrido de manera diferente o incluso no haber ocurrido. En otra combinación de circunstancias, la historia podría haber tomado un rumbo diferente que no nos incluyera. No hay certezas acerca del comienzo de la evolución humana, sino solo hipótesis basadas en hallazgos fósiles. La evolución de los homínidos no fue una escalera de progreso, sino un arbusto con muchas ramas, la mayoría de las cuales terminaron en extinción. Este enfoque pone de manifiesto que nuestra supervivencia fue casual. Aparentemente, los antropomorfos o antropoides, orangutanes, gorilas y chimpancés, son nuestros parientes vivos más cercanos. Esto no significa que descendamos de alguno de ellos, sino que compartimos un antepasado común más reciente que con ningún otro grupo de primates actuales. Según la ciencia, las homologías que tenemos en común son la evidencia de esta afirmación, lo cual parece estar respaldado por el 2 al 5% de diferencia hallado entre el ADN de chimpancés y humanos. Ya retomaremos este punto. La idea de que el hombre evolucionó de una criatura tipo simio fue primeramente promovida por Lamarck al principio de la década de 1800 y luego por Darwin en su libro El descenso del hombre de 1871, 12 años después de su tratado sobre el origen de las especies. Huxley fue otro que popularizó esta idea. Sin embargo, luego de 200 años, aún no tenemos evidencia fósil que demuestre fehacientemente la evolución humana, a pesar de que Darwin creyó que tales fósiles serían encontrados. Esto se ve incluso reflejado en palabras de los propios evolucionistas. Los eventos evolutivos que llevaron al origen del linaje Homo
son un rompecabezas permanente en la paleoantropología, principalmente porque el registro fósil de hace 3 a 2 millones de años es frustrantemente escaso, especialmente en África Oriental. Con tan poca evidencia para continuar, el origen de nuestro género ha permanecido tan misterioso como siempre. El origen de nuestro propio género sigue siendo frustrantemente confuso. La pregunta del millón es: si transitando la segunda década del siglo XXI aún no se ha hallado evidencia real y concreta sobre la supuesta evolución humana, ¿por qué la siguen sosteniendo? Veamos algunas de las evidencias y datos fehacientes sobre los fósiles hallados. Empecemos por mencionar algunos hallazgos a los que se les ha dado poca propaganda, como los huesos humanos de aspecto moderno encontrados en las profundidades de rocas, las cuales, según la ciencia, se formaron mucho antes de que el hombre comenzara a evolucionar. Los ejemplos incluyen los esqueletos de Castenedolo, el esqueleto de Rec y posiblemente otros, restos como el cráneo de Swanscombe, el fósil de Steinheim y el fósil de Berthe-Soyos presentan problemas similares. Incongruencias de este tipo abundan, pero los defensores de la evolución casi siempre omiten estos datos. Durante más de un siglo, los estudios de cráneos y dientes hallados han producido conclusiones poco fiables sobre el origen del hombre. La evidencia fósil que muestra la evolución de los chimpancés al hombre es inexistente, y a menudo las historias afirmando que se han encontrado fósiles de hombres primitivos y simiescos son exageradas. Por citar un ejemplo, en 1995, 9 antropólogos anunciaron en Nature el descubrimiento de los primeros representantes del Homo habilis y Homo ergaster en China. Pero 14 años después se publicó una retractación en la misma revista diciendo que solo se trataba de un simio misterioso. De hecho, los primeros huesos confirmados de las extremidades del Homo habilis se descubrieron en 1986. Mostraron que este animal tenía claramente proporciones de simio y nunca debería haber sido clasificado dentro del género Homo, al igual que Homo rudolfensis. El llamado hombre de Piltdown, hallado en 1912, fue un fraude deliberado que permaneció durante más de 40 años, hasta que fue desenmascarado en 1953. Para ser condescendientes, podríamos decir que un problema humano común, que incluso los científicos padecen, es que las expectativas a veces ejercen efectos en la interpretación de los datos. El Ramapithecus fue ampliamente reconocido como un ancestro directo de los humanos, cuyo fósil fue hallado en la India en 1932. Antes de 1977, la evidencia era un simple puñado de dientes y fragmentos de mandíbula. Ahora sabemos que estos fragmentos fueron ensamblados incorrectamente en una forma que se asemeja a parte de la mandíbula humana. El Ramapithecus era solo un tipo extinto de orangután. Tras el descubrimiento en 1922 del llamado hombre de Nebraska, The Illustrated London News publicó una imagen mostrando a nuestros supuestos antepasados. Sin embargo, unos 5 años después, se supo que este laureado descubrimiento se había basado erróneamente en un solo diente, pequeño y desgastado por el agua, de unos 11 milímetros de diámetro de corona y que perteneció a un tipo de cerdo extinto. Reconstruyeron un hombre completo a partir de un solo diente. Eso es tener imaginación. Son varios los hombres fósiles que están agrupados bajo el nombre genérico de Homo erectus, incluyendo al hombre de Java, al hombre de Pekín y al hombre de Heidelberg, entre los más notorios. 40 años después de que se descubrió el hombre de Java, su propio descubridor admitió que se trataba de un gran gibón, un mono. Más allá de que hubo un ocultamiento deliberado de algunos huesos hallados,
de la experiencia de este suceso se desprende que cuando la evidencia es tan fragmentaria, como lo fue en este caso, son posibles muchas interpretaciones. Muchos expertos consideran que los cráneos hallados del hombre de Pekín son en realidad restos de simios. El hombre de Heidelberg, Homo heidelbergensis, se basó solo en una mandíbula inferior y hoy se piensa que esta especie no debería tenerse en cuenta. Por otro lado, varios estudios informáticos detallados han demostrado que las proporciones corporales de los australopitecinos no eran intermedias entre las del hombre y las de los simios vivos. A partir de un fósil parcialmente completo de un adulto de 1.1 metro de altura, brazos largos y 27 kilogramos, Australopithecus afarensis o Lucy, se afirmó que todos los australopitecinos caminaban erguidos de manera humana. Sin embargo, luego se demostró que esto es muy poco factible y que probablemente se balanceó de los árboles y era similar a los chimpancés pigmeos. De hecho, numerosos estudios probaron que los australopitecinos son simios extintos con muchos rasgos anatómicos parecidos a los de los chimpancés. Otro estudio mostró que los huesos del oído interno, utilizados para mantener el equilibrio, eran sorprendentemente similares a los de los chimpancés y los gorilas, pero diferían mucho de los humanos. Además, su patrón de desarrollo dental corresponde a los chimpancés, no a los humanos. En 2006, se anunció el hallazgo de un espécimen bebé de Australopithecus afarensis de 3 años, con rasgos claros de simio. Recientemente, algunos investigadores han afirmado sin rodeos que aunque la transición de Australopithecus a Homo generalmente se considera una transformación trascendental, el registro fósil no ofrece pruebas contundentes al respecto. Durante unos 100 años se hizo creer al mundo que el hombre de Neandertal era un hombre mono encorvado. Esta falsa idea se basó en algunos neandertales con enfermedades óseas, como artritis y raquitismo. Los posteriores estudios dentales y de rayos X de los neandertales sugieren que eran humanos que maduraron a un ritmo más lento. Ciertos rasgos como los grandes arcos de cejas y las frentes inclinadas se han descrito constantemente como arcaicos y se han atribuido al Homo neanderthalensis y al Homo erectus. Un fósil de cráneo encontrado en Mongolia en 2006 se asoció con estos ancestros evolutivos debido a tales supuestas características arcaicas. Sin embargo, un estudio reciente lo fecha en unos 34.000 años, lo que lo sitúa en el mismo rango de edad evolutiva que los humanos modernos. Teniendo en cuenta que otros cráneos humanos con características anatómicamente modernas han sido fechados en más de 300.000 años, estos nuevos hallazgos de humanos recientes con características arcaicas hacen tambalear el paradigma de la historia evolutiva humana. Más aún, dado que es bastante frecuente hallar tales características en humanos actuales, la idea de que estos rasgos supuestamente arcaicos solo se encuentran en neandertales y Homo erectus es solo un mito evolutivo. En este punto, es pertinente enfatizar que tener distintos rasgos anatómicos no implica que necesariamente descendamos de los primates. Por ejemplo, un estudio reveló que los europeos y los asiáticos tienen diferentes proporciones corporales. Los europeos tienen torsos más cortos con brazos más largos, mientras que los asiáticos tienen torsos más largos con brazos más cortos. Lo más probable es que cada uno de estos grupos de personas descienda de un grupo de antepasados con estos rasgos físicos. Uno de estos grupos bien pudo ser el de los neandertales, los cuales se extinguieron como muchas naciones antiguas, pero no antes de que compartieran algunos genes y rasgos con otros grupos. En definitiva, el hombre de Neandertal, como así también el hombre de Cromañón, pueden considerarse completamente humanos. Como ya mencionamos al principio, los dibujos de los artistas sobre hombres mono son a menudo bastante imaginativos y no están respaldados por la evidencia.
el hallazgo más reciente de otro supuesto antepasado del hombre es el denominado Homo naledi, descubierto en 2014 en la cueva Rising Star de Sudáfrica. Lo que se encontró fue una mezcolanza de más de 1500 huesos en un depósito fangoso, entremezclados con fósiles de roedores y aves, y con los cuales los descubridores alegaron reconstruir 15 individuos diferentes. Sin embargo, estos fósiles estuvieron envueltos en controversias desde un principio, por parte de la propia comunidad científica, pues hay varios problemas respecto de esa gran cantidad de fragmentos óseos y su reconstrucción para revelar dichos 15 supuestos ejemplares de estos nuevos homínidos. En un artículo posterior que analiza los huesos del oído interno hallados en una de las cámaras de la cueva, el propio descubridor y su equipo afirman que tales huesecillos se parecen más a los de los chimpancés y al Paranthropus robustus que a los miembros posteriores del género Homo. A partir de los análisis anatómicos, se concluyó que Homo naledi no tenía los pies planos y que la morfología de algunos de los restos pélvicos se alinea más estrechamente con los especímenes atribuidos a los australopitecinos. La historia completa es muy confusa y hay resultados contradictorios, pero del análisis exhaustivo de toda la evidencia se puede concluir que lo más probable es que los huesos hallados pertenezcan a Australopithecus, que como ya explicamos, eran simios. Para un análisis más detallado del caso, les dejo el enlace a la página donde se discute toda la evidencia aludida. Por último, es relevante mencionar que con los avances tecnológicos en el estudio del ADN, se creyó haber hallado evidencia que apoya la evolución humana a partir de los simios. Sin embargo, un análisis más riguroso muestra que estos datos son seriamente cuestionables y que sigue habiendo una enorme diferencia entre el genoma humano y el del chimpancé. Así, lo que en un principio se asumió como un pretendido 98,5% de similitud entre ambos genomas, resultó ser en realidad no mayor a un 81 al 87%. Además de algunos problemas de contaminación de las muestras, la principal causa de esta discrepancia fue la omisión deliberada de los datos no convenientes. Difícil de creer, ¿verdad? Pues sí, parece ser que este tipo de cosas no le son ajenas al metódico, sistemático y objetivo ámbito de las ciencias. Retomando el asunto de la discrepancia en los porcentajes mencionados, es importante enfatizar estos números, pues se requiere una similitud de ADN del 99% para que la evolución humana parezca plausible. Esto se basa en las tasas de mutación actuales conocidas en humanos y la supuesta división de los humanos con los chimpancés a partir de un ancestro común hace unos 3 a 6 millones de años. Este periodo de tiempo equivale a apenas un segundo en la escala de tiempo evolutiva. Cualquier nivel de similitud menor al 99% es evolutivamente inviable. Para no extenderme en este punto, les dejo el link al artículo en donde pueden consultar los detalles de esta interesante y extensa discusión y toda la bibliografía pertinente. Siguiendo con esta misma línea, un estudio reciente basado en la estructura tridimensional de los cromosomas muestra que el genoma humano es claramente exclusivo de los humanos, ratificando investigaciones anteriores que demostraron que el genoma humano es tan diferente al de los ratones como al de los chimpancés. A partir de esta exhaustiva recopilación bibliográfica, que si bien incluye unas 60 referencias, representa apenas un pantallazo de toda la información existente, se ve claramente que no hay evidencia objetiva de que el hombre haya evolucionado a partir de un simio o de cualquier otra clase de ascendencia animal, incluso aceptando la evidencia fósil tal como se nos presenta desde el punto de vista evolucionista. En todo lo que está relacionado con la verdadera evidencia fósil, el hombre siempre ha sido un hombre y el simio siempre ha sido un simio.
No hay formas intermedias o de transición que conduzcan al hombre, así como tampoco hay formas transicionales entre las otras formas básicas de animales en el registro fósil. Tal como están las cosas actualmente, el registro fósil de la pretendida evolución humana no es más que una colección de simios y de humanos, sin formas intermedias que vinculen a ambos grupos. ¿Y qué tiene la Biblia para decir respecto de todo esto? Para los que aún sostienen que fe y razón son incompatibles, les digo que Dios nos ha dado una inteligencia y una razón para que analicemos objetivamente las evidencias y no tengamos una fe ciega. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el carácter moral de Dios no permite suponer que Él creara a los seres vivientes a través de un mecanismo evolutivo, basado en la eliminación de los menos aptos. Esta especie de ensayos de prueba y error haría de Dios un ser ineficiente, derrochador y cruel, pues le habría tomado miles de millones de años llegar al hombre a través de una interminable concatenación de sufrimiento y muerte de innumerables especies. Por el contrario, la Biblia es clara en afirmar que todo ser viviente fue creado según su especie. Además de estar de acuerdo con las leyes de la herencia descubiertas por Mendel, esto también se ajusta a los límites claros que observamos en la naturaleza entre los tipos de criaturas, así como a los límites diferenciantes que los investigadores encuentran entre los distintos genomas. Cabe recordar que el Génesis data de unos 4.500 años y la genética se comenzó a desarrollar hace menos de 2 siglos atrás. Lo que hoy se sabe de genética también apoya lo que relata la Biblia sobre la creación de Eva a partir de Adán. Mientras que la mujer posee 2 cromosomas sexuales X, el hombre posee uno X y uno Y, pero solo el cromosoma Y es el responsable del sexo masculino. De esta manera, Dios no hubiera podido crear al hombre a partir de la mujer, por carecer del gen masculino. Esto demuestra que, a diferencia de la evolución, el relato bíblico no contradice los hechos científicos. Además, la Biblia nos enseña que Dios creó cada ser viviente de forma diferenciada del resto, tal como la misma naturaleza nos lo demuestra día a día. En lo que respecta a los humanos, no solo somos un tipo claramente diferente en comparación con los chimpancés y otros simios, sino que también somos la única forma de vida que Dios creó a su propia imagen y semejanza. Hubo un diseño y un propósito, no fue azar ni selección natural. La Biblia no nos habla de un extenso proceso de transformaciones sucesivas entre diversas especies hasta llegar al hombre, así como el registro fósil tampoco lo hace. Otra pregunta interesante de plantear es si hay unanimidad entre los científicos con respecto a la evolución. Sorprendentemente, no. Hay un escepticismo creciente dentro de la comunidad científica con respecto a los postulados de esta teoría. Por ejemplo, la página web descentfromdarwin.org presenta la siguiente declaratoria: somos escépticos ante las afirmaciones sobre la capacidad de la mutación aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Debe fomentarse un examen cuidadoso de la evidencia de la teoría darwiniana. Esta declaratoria ha sido firmada por más de 1000 científicos de variadas disciplinas y de prestigiosos institutos y universidades de todo el mundo. En dicha página también se observan las declaraciones particulares de varios científicos que adhieren a esta postura, algunas de las cuales se transcriben a continuación. Las revistas científicas ahora documentan muchos problemas científicos y críticas a la teoría de la evolución, y los estudiantes también deben conocerlos. Muchas de las críticas científicas de las que hablo son bien conocidas por científicos de diversas disciplinas, incluidas las disciplinas de la química y la bioquímica, en las que he realizado mi trabajo. Dado que ningún científico puede mostrar cómo el mecanismo de Darwin puede producir la complejidad de la vida, todo científico debería ser escéptico.
El hecho de que la mayoría no lo admita expone el efecto malsano de la presión de grupo sobre el discurso científico. La teoría de la evolución darwiniana fue mi campo de especialización en biología. Entre otras cosas, escribí un libro de texto sobre el tema hace 30 años. Mientras tanto, sin embargo, me he convertido en un apóstata de la teoría darwiniana y la he descrito como parte del mito del origen del modernismo. Estas declaraciones y muchas más pueden hallarse en dissentfromdarwin.org. Por supuesto que ustedes también pueden adherir, firmando el documento. A lo largo de este capítulo se ha presentado un gran compendio de información que deja en claro que la evolución no goza del respaldo que toda teoría científica debería tener. El conjunto más importante de evidencias a favor tendría que provenir del registro fósil, pero este no la respalda en lo absoluto. Deberíamos ser muy cuidadosos para poder distinguir entre los procesos reales del mundo biológico y la filosofía de los orígenes, ya que estrictamente hablando, esto no es conocimiento científico, pues los orígenes no pueden someterse a verificación experimental. Tampoco se puede promover un conjunto de hipótesis al grado de teoría, mezclando ingredientes filosóficos con datos científicos seleccionados y dejando a un lado otros muchos datos científicos que no concuerdan. Especulación no es ciencia. Y por lo tanto, siendo objetivos, la evolución no reúne los requisitos para ser considerada una teoría científica. Volvemos a caer en la cuenta que todo se reduce a una cuestión de fe. Es aferrarse a una creencia evolucionista y materialista o tener que aceptar lo que Dios dice como cierto. Lo interesante de este punto es que a pesar de lo que muchos prejuzgan, la fe bíblica no es irracional, ni tampoco va en contra de la verdadera ciencia. Incluso, como vimos, los hallazgos del registro fósil encuentran una mejor explicación a partir de la enseñanza bíblica de la creación divina que a partir de la evolución. Quizás el principal problema sea que abandonar el evolucionismo implicaría la aceptación del Creador y de nuestra continua desobediencia hacia Él. Admitir que su revelación, es decir, la Biblia, es el manual de instrucciones que hemos estado ignorando a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ya no es un problema científico, sino un problema de orgullo, justamente la verdadera causa de nuestro alejamiento de Dios. Pero suerte para nosotros que Jesucristo pagó nuestro rescate, y hoy es una decisión pura y exclusivamente personal el volvernos a reconciliar o no con nuestro Creador. Lamentablemente, esta mal llamada teoría de la evolución parece haber devenido en un desesperado e infortunado intento por sacar a Dios de la ecuación, pues a pesar del peso creciente de las evidencias recolectadas alrededor del mundo, se insiste en imponer obcecadamente el dogma evolucionista. Como mencionamos en el video introductorio al comienzo de esta serie, la pregunta que da título a la misma no fue elegida porque sí, sino que es una pregunta capciosa. No debería tratarse de una elección, pues la ciencia y la Biblia podrían coexistir sin ningún problema, pero lamentablemente es el hombre quien ha creado una división ya imposible de salvar. No hay manera de conciliar la forma en que la ciencia y la Biblia abordan la temática de los orígenes. La Biblia no tiene nada en contra de la verdadera ciencia. Los debates surgen cuando se pretende llamar ciencia a lo que claramente no lo es. Se hacen afirmaciones
más allá de lo que puede ser científicamente conocido, bajo el pretendido respaldo de datos y hechos interpretados dentro de un marco filosófico dogmáticamente materialista. Allí es cuando la ciencia deja de ser objetiva, y allí, precisamente allí, es cuando la ciencia deja de ser científica. El hombre pensante, racional y lógico se independiza del Dios creador para intentar hallar respuestas a los misterios de la vida y el universo, pero no puede llegar a las conclusiones correctas porque las presuposiciones son falsas, ya que a pesar de razonar rigurosamente con una lógica impecable, todas las conclusiones de la ciencia moderna parten de una premisa básica: el previo rechazo a la existencia de Dios. El hombre pensante, racional y lógico no puede aceptar la existencia de Dios, pero sí acepta la existencia del universo a partir de la nada, la aparición de vida por azar de la nada y la humanidad evolucionando de esa misma nada. Creo pertinente retomar aquí la advertencia que la Biblia, la palabra de Dios inspirada, nos viene haciendo a través de sus páginas desde hace unos 2000 años. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Entonces, ¿con qué fuente de explicación nos quedamos para tratar de comprender el origen de todo lo que conocemos? ¿Con la ciencia o con la Biblia? Luego de todo lo expuesto, creo que la decisión se basará inexorablemente en una elección de fe. Solo dependerá de cada quien hacerla o no a la luz de las evidencias.